Bien. Alejandra Moncada, Darlene Vargas, Tulio González, Alicia Ferrufino, Leslie Rodríguez, Jennifer Murillo, Dariela Ponce, Osiris, Sara Cardosa, Cintia Rojas. Bueno, A mí no me mencionó Lick. Dariela Ponce. Alexandra. Sí, Alexandra Moncada. Sí. Bueno. Bueno, entonces estamos por diferenciales, ¿verdad? Entonces diferencial, lo que aplicar la fórmula diferencial de y es sacar la derivada de la función, encerrar en paréntesis la derivada y acompañarle la función, la notación de x, ¿verdad? De diferencial de x. Esto es diferencial. Esta notación es importante por las integrales, que después ya vamos a verlas, ¿verdad? Las integrales. Este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es cuando dan valores a x y a diferencial de x. Se hace el mismo procedimiento, solo que después al final se sustituye, ¿verdad? Se sustituyen los valores de x en la función. Por eso la importancia de cerrar la derivada que nos dé entre paréntesis, porque si no le encierran, le cambia el sentido y le va a salir incorrecto el resultado, ¿verdad? Entonces es importante de los signos de agrupación en matemática. Bien. Ahora, tema 7, elasticidad. La elasticidad es una aplicación de diferenciales, ¿verdad? En economía. Un concepto bastante utilizado en economía y administración y muy relacionado con la diferenciación logarítmica es el de elasticidad. Presentaremos esta idea mediante la denominada elasticidad de la demanda. Para un artículo dado, sea P el precio por unidad y X el número de unidades que se adquirirán durante un periodo determinado al precio P. Sea X igual F de P, es decir que X está en función del precio, ¿verdad? La elasticidad de la demanda, por lo regular, se denota con la letra griega eta. Es como una N bien curva, ¿verdad? Una N con gancho así, ¿verdad? Y se define de la manera siguiente. La elasticidad va a ser igual P sobre X por la derivada de X con respecto a P, ¿verdad? Derivada de X con respecto a P. Ejemplo 1. Hallar elasticidad de demanda si ecuación de demanda es X igual a K sobre P. K sobre P. Estos ejercicios que es de más donde tener cuidado es en la parte de matemática, ¿verdad? A la hora de sustituir, dice, donde X es igual a K por P, donde K es constante. Aplicando ecuación de elasticidad, hallamos derivada de X con respecto a P, ¿verdad? Esta parte, derivada de X con respecto a P. Entonces, derivada de X con respecto a P, sabiendo que X es igual K por P, recuerden que 1 sobre A es como que dijéramos A la menos 1, ¿verdad? En la propiedad de potencias de matemáticas, A a la menos 1. A la menos 1. Entonces, K por P. K sobre P es como que tuviéramos K multiplicado por P a la menos 1 para poderla derivar. Derivando derivada de X con respecto a P, es decir, que X está en función de P, se deriva la letra P y como K es constante, solo se copia. Esto va a ser igual, después de derivar, esto me va a quedar menos 1 que pasa a multiplicar por K menos K por P a la menos 2, ¿verdad? Menos 1, después de derivar va a quedar menos 2.
Y esto equivale a que tuviéramos K sobre P al cuadrado, ¿verdad? Por la misma propiedad, por la propiedad similar que 1 sobre A a la N, 1 sobre A a la N es igual a la menos N, ¿verdad? A la menos N, ¿verdad? A la menos N. Entonces solo se reescribe. Entonces, a la menos N es igual, entonces esto equivale a decir menos K sobre P a la 2. Ahora aplicamos esta fórmula, ¿verdad? Aquí es que es parte matemática y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces la elasticidad va a ser P sobre X y como X es K sobre P, ¿verdad? Por la derivada de X con respecto a P. La derivada de X es esta expresión que sacamos, sería menos K sobre P al cuadrado. Dividimos, ¿verdad? Esto, entre esto va a quedar P al cuadrado, ¿verdad? Dividir esta parte P entre P, va a quedar P por P, P al cuadrado, sobre K, ¿verdad? Entonces es división de, aquí hay que la división, ¿verdad? De algebraica de monomio, ¿verdad? Por menos K al P al cuadrado. Entonces queda P al cuadrado por P cuadrado. Esto se cancela. Y K se cancela con K. Entonces aquí me va a quedar menos 1. Porque todo esto es como que tuviera... Hay que borrar acá. Todo es como que tuviera un denominador 1 multiplicando. Entonces queda menos 1 por el signo, ¿verdad? Entonces queda menos 1. La elasticidad de la demanda es por tanto constante en este caso y es igual a menos 1. Esto significa que un pequeño incremento porcentual en el precio siempre llevará a un decrecimiento porcentual igual a la demanda. Una elasticidad negativa, ¿verdad? Unitaria de menos 1. La elasticidad siempre va a quedar negativo. No sé si hay dudas con esto. Digamos, esta división, aquí es que hay que saber sacar la derivada y después sustituir, digamos. Aquí hay que recordar lo de matemática que dice P, aquí, P sobre K sobre P, sobre K sobre P. Recuerden que aquí es como que tuviéramos P sobre 1, entonces es la operación cuando multiplicamos así, ¿verdad? P por P, y se multiplican los de en medio, ¿verdad? Entonces por eso es que aquí en el siguiente queda P cuadrado sobre K, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? Porque X es igual K sobre P. P es, que se puede expresar como P con denominador 1 sobre K sobre P, P por P, P al cuadrado y K por 1 es K. Luego aquí me queda P al cuadrado sobre K por menos K sobre P cuadrado, ¿verdad? Entonces estos están dividiendo, ¿verdad? P cuadrado sobre P cuadrado se pueden cancelar K sobre K y por eso queda menos 1, ¿verdad? Entonces hay que recordar algunas cositas, ¿verdad? De unos, entonces esto no hay que, para confundirse, bueno, en este ejemplo vamos a ver el ejercicio que no lo voy a poner tan complicado. Ejemplo 2 dice, hallar elasticidad de demanda si ecuación eta, que es la notación, es como una n bien curva, si ecuación de demanda es x igual 500 por 10 menos p. Entonces, para inciso A, P igual a 2, inciso B, P igual a 5, inciso inciso C, P igual a 6. Solución. Aplicando ecuación de elasticidad, hallamos derivada de X con respecto a P. Es decir, vamos a aplicar toda esta ecuación. Entonces, todo esto es la derivada de la función que nos dan de X, ¿verdad? Entonces, derivada de X con respecto a P, tenemos que X es igual 500 por 10 menos P. Entonces, lo que vamos a hacer es mejor multiplicar, ¿verdad?
para que la derivada nos quede más directa. 500 por 10 es igual a 5000 menos 500 por P es igual a 500P. Derivando tenemos derivada de X con respecto a P me va a quedar menos 500, ¿verdad? Porque la derivada de 5000 es 0 y derivada de menos 500P va a ser menos 500. Bien, entonces dice que para P igual a 2 sustituimos en la fórmula de elasticidad. En la fórmula de elasticidad, ¿verdad? Elasticidad, eta, va a ser igual P sobre X, entonces sustituimos P sobre X, que es la función 5000 menos 500P, por la derivada de X que me dio una constante, menos 500. Siguiente paso es sustituir el valor de P, que P nos da un valor acá, ¿verdad? En el inciso A, que es 2. Sería 2 sobre 500 sobre 5000 menos 500 por 2, que me va a dar a 4. Me da aquí abajo, me da 4000, ¿verdad? Y 2 por 500 negativo me da menos 1000 entre 4000, esto es igual a menos 0.25. Esto es una demanda inelástica. Ya vamos, en la siguiente diapositiva se explica por qué ese valor es inelástico. Entonces, el decrecimiento porcentual de la demanda es el 25% del incremento en el precio, ¿verdad? Ahora, para el inciso B, sustituimos P igual a 5, para P igual a 5 sustituimos fórmula, ¿verdad? Sería lo mismo, ¿verdad? Solo que, miren, se plantea igual, ¿verdad? Lo vuelvo a escribir igual para que se vaya captando, ¿verdad? La idea, es lo mismo, lo único que varía es que el valor de P es otro, ¿verdad? Entonces aquí P, pone P sobre la función, que está en función de P, ¿verdad? Ya después de simplificarla. Entonces sustituimos 5 sobre 5000 menos 500 por 5. Aquí multiplicamos arriba, queda menos 2500. Y aquí abajo me va a quedar 2500 menos 2500. Entre 2500 queda menos 1 unitaria. Aquí la elasticidad siempre va a ser negativa, ¿verdad? En estos problemas. Menos 1.1 es unitaria. Entonces el decrecimiento de la demanda es igual al incremento en el precio. Inciso C. Para P igual a 6, sustituimos en fórmula. Esta es igual, bueno, P sobre X de X es la fórmula de la elasticidad. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Solo que P tiene otro valor, ¿verdad? Entonces queda 6 acá, ¿verdad? P sobre 5000 menos 500 por P, que es 6. 6 por menos 500 da menos 3000. Y aquí abajo nos da 2000. Menos 3000 entre 2000 es igual menos 1.5. Esto es elástica. Entonces el decrecimiento porcentual de la demanda es 1.5 veces del incremento en el precio. Entonces aquí lo que hay que tener cuidado es la función que X está en función de P, derivar con respecto a P, ¿verdad? Y después sustituir los valores, ¿verdad? Aplicando la fórmula de elasticidad, ¿verdad? Sabiendo que de X sobre D es una derivada, ¿verdad? Bien, entonces la demanda puede ser directa en términos de elasticidad, así. La demanda es elástica si N es menor que menos 1. Menor que menos 1, como en este caso, ¿verdad? Que da menos 1.5, está más a la izquierda de menos 1. Entonces aquí es elástica. El cambio porcentual en la demanda es mayor que el cambio porcentual en el precio. La demanda es inelástica si menos 1 menor que N menor que 0. Es decir que, como en este caso es inelástica, está entre menos 1 y 0, ¿verdad? Entre menos 1 y 0. Está más a la derecha de menos 1, entre menos 1 y 0, es inelástica. Como el primer caso, ya que es inelástica, el cambio porcentual en la demanda es menor que el cambio porcentual en el precio. Y si
la elasticidad es -1, existe una elasticidad unitaria. Es decir, que el cambio porcentual en la demanda es igual al cambio porcentual en el precio, ¿verdad? Unitaria cuando da -1. Bien, entonces aquí es de aplicar correctamente la fórmula, ¿verdad? Se deriva con respecto a P y se sustituye el valor de P ya al aplicar la fórmula de elasticidad. Esto no debe, de X sobre dP es una derivada, ¿verdad? De la función de X. Entonces aquí de sustitución es matemática, más que todo, ¿verdad? Y hacer una derivada. Ahora, en esta notación derivada de X con respecto a P, esto indica una derivada. Cuando está sola, indica una diferencial, ¿verdad? Bueno, ahora ya con este vamos terminando. El tema 8. Antiderivadas, que también es equivalente al sinónimo de integrales. Ahora, ¿hay alguna duda en esto? Antes de pasar al último tema. Una pregunta, bueno, cualquier duda me pueden escribir en cualquier momento después de las 4, ¿verdad? De lunes a viernes. Pero si hay alguna duda de esto, me gustaría que lo expresaran, ¿verdad? Bueno, tal vez ya después, sé que son bastantes temas, ¿verdad? Pero ni modo, más bien es que antes como nos quitaron una visita, antes eran 7 visitas las que se tenían antes de la pandemia y las rebajaron a 6, entonces por eso los temas yo no he cortado, entonces por eso siempre doy algo de temas, aunque ponga el examen, ¿verdad? Siempre, porque no he querido cortar el temario. Antes habían 7 visitas y los han cortado a 6. Pero esto fue de mucho antes de la pandemia, que no sé, más bien en países europeos, Estados Unidos, no, más bien aumentan. Bueno, ahí siempre es semestres en las universidades, solo acá es que más bien han reducido. Bueno, tema 8, antiderivadas integrales. El proceso de determinar la función cuando se conoce su derivada se llama integración. Y la función a determinar se denomina la antiderivada o la integral de la función. La antiderivada de una función f se denota por la letra mayúscula f. Por ejemplo, si f de x es igual 12x cuadrado más 2x, su antiderivada va a ser f de x igual 4x al cubo más x cuadrado. Porque al derivarse esta función, queda igual a f de x. Por ejemplo, derivamos 4x al cubo, me va a quedar 2x cuadrado. Y x cuadrado me va a quedar 2x. Ahora, la integración es la operación inversa de la diferenciación. Entonces aquí, miren que la derivada no se puede olvidar, ¿verdad? De lo que vimos del primer unidad no se pueden olvidar, hay que tenerlas presentes, esa fórmula. La integración es la operación inversa de la diferenciación, así como la suma, la operación inversa de la resta. En cálculo, la integración es la operación inversa de la derivada, ¿verdad? De la derivación. La notación de la integral de una función se denota por esta notación, ¿verdad? Esto se lee integral de f de x de x. Miren que aquí va la función acompañada de la notación de diferencial, ¿verdad? Porque el integral es lo opuesto a la derivada, ¿verdad? Donde este símbolo es el signo integral
dx es la notación de la diferencial, denota variable de función, y f de x es el integrando o función que se integra. Tenemos, si f de x es una antiderivada particular de f de x, integral de f de x va a ser igual f mayúscula de x más c, donde c es una constante arbitraria conocida como constante de integración. La derivada de una integral es igual a la función, ¿verdad? Es decir, que si derivamos con respecto a x, una integral de f de x es igual a la función, ¿verdad? O sea que se anula y solo nos queda la misma función. Para integrar funciones existen varias fórmulas. Número 1, fórmula de potencia de x. Es decir, la integral de x a la n de dx va a ser igual x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Más c, ¿verdad? Siempre que n sea diferente a menos 1. O sea que este aplica para cualquier potencia solo excepto para menos 1. Es decir, que aquí para x a la menos 1 no aplica. Sino que no aplica esta fórmula. Número 2. Fórmula de potencia n igual a menos 1. X a la menos 1, integral de x a la menos 1 de x, va a ser igual, equivale a decir la integral de 1 sobre x. Entonces, la integral de 1 sobre x, acompañado siempre de la notación de x de diferencial, va a ser igual logaritmo natural del valor absoluto de x más c. De c es la constante integración, ¿verdad? Entonces, la integral de x a la menos 1 equivale a la integral de 1 sobre x, que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y tercera fórmula de potencia natural, ¿verdad? Integral de e a la x de x es igual e a la x más c, ¿verdad? Estas son las fórmulas de integrales más, las básicas, digamos. Si ustedes observan, es lo contrario de las fórmulas de derivada, ¿verdad? Que para derivar, el exponente pasa a multiplicar y resta en el exponente una unidad. Aquí suma, solo que aquí en vez de multiplicar pasa a dividir el exponente, ¿verdad? Exponente pero sumado, ¿verdad? Entonces estas fórmulas son importantes que se las aprendan y están relacionadas, ¿verdad? O sea, son las operaciones inversas de las derivadas. Ejemplo 1. Dice, encuentre la integral de siguientes funciones. Entonces, integral de x a la 3 de x. Aplicando la primera fórmula, esto va a ser igual. X a la 3 más 1 sobre 3 más 1 más la constante de integración. Esto me queda x a la 4 sobre 4 más c, ¿verdad? Y aquí ya está resuelta. Otro ejemplo, tenemos 1 sobre x a la 2. Cuando aparece así, 1 sobre x a la 2, ¿verdad? Entonces hay que recordar esta propiedad, ¿verdad? De potencia, ¿verdad? Que 1 sobre a la n, esto es igual a la menos n, ¿verdad? A la menos n. Entonces lo que se hace es que se expresa la integral, ¿verdad? La función, el integrando, se expresa con exponente negativo aplicando la propiedad matemática de potencia, ¿verdad? Entonces esto equivale al integral de x a la menos 2 de x y aplicamos la primera fórmula, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 más c. Entonces esto va a ser igual menos 1 sobre menos 1 más c, queda menos 1 sobre x más c. Esta constante de integración siempre va a ir en el resultado en las integrales, ¿verdad? Es decir, que aquí cualquier constante número real puede acompañar y es válido para
para la solución del integral, ¿verdad? Otro ejemplo, inciso C dice raíz cuadrada de x de dx. Entonces su integral va a ser la integral de x a la 1/2, ¿verdad? Recuerden que raíz enésima de a a la m, raíz enésima de a a la m, como que tuviéramos a la m sobre n, ¿verdad? Entonces hay que recordar algunas propiedades, ¿verdad? De potencias, igual a m a la n. Entonces, como aquí el exponente es 1, entonces m es 1, entonces 1/2. Entonces 1 y cuando es raíz cuadrada es un 2 que no se escribe, entonces 1/2, x a la 1/2. Aplicamos siempre la primera fórmula, ¿verdad? X a la n, integral x a la n más 1 sobre n más 1. Sería 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. Entonces esto queda x a la 3/2 sobre 3/2. Más c, ¿verdad? Más c. Entonces aquí habría que dividir 1 entre 3/2. ¿Cómo se divide 1 entre 3/2? Bueno, entonces lo hacen, recuerden que aquí hay un 1 multiplicando a x, ¿verdad? Entonces solo en la calculadora, si no lo quieren hacer así manualmente, entonces solo dividen 1 entre 1/2. Me da, perdón, 1 entre 3/2 acá. 1 en 3/2 da 1/2. 3/2 acá, 3/2. 1 entre 3/2, 2/3, ¿verdad? Entonces 2/3 x más c va a ser el resultado, ¿verdad? Ahora tenemos integral de 2 sobre x. Este integral de 2 sobre x es como que tuviéramos 2 por la integral de 1 sobre x, ¿no? Esa puede 2 sobre 1 sobre x para aplicar la segunda fórmula. 2 por la integral de 1 sobre x. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se aplica ahí? La segunda, ¿verdad? Que el integral de 1 sobre x de x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Entonces, esto me va a quedar 2 por el logaritmo natural de x, del valor absoluto de x más c. Aquí aplicamos la segunda fórmula. Y para el inciso e, ¿no? Tenemos la integral de menos 5e a la x. Lo que hacemos acá es que menos 5 lo sacamos del integral y lo expresamos e a la x dentro del integral, ¿verdad? Y aplicamos esta fórmula, ¿verdad? La tercera. E a la x va a ser la misma e a la x, solo que sumándole la constante de integración, ¿verdad? Entonces esto me queda menos 5. Ve, aquí no le puse la constante de integración. Menos 5 más c. Ahí ya. Va a ser menos 5 e a la x más c, ¿verdad? Ahora, teorema 1. La integral del producto de una constante de una función de x es igual a la constante por la integral de la función. Esto es que si c es una constante, la integral de c por f de x va a ser igual c por la integral de f de x. Es decir, es lo que apliqué en estos dos ejemplos, en el inciso D y en el inciso E, ¿verdad? Se saca del integral y se aplica la fórmula correspondiente después de haber sacado la constante del signo de integral. Ejemplo 2. Evalúe siguientes integrales. Integral de 3x cuadrado de x. Aplicando el teorema, ¿verdad? Esto es igual 3 que sale del exponente, b que sale del signo de integral, x cuadrado de x, esto va a ser igual 3. Aquí aplicamos, ¿verdad? La fórmula
ya de un solo, ¿verdad? Ya no le pongo, no lo, sería 2 más 1 sobre 2 más 1, entonces 3 sobre 3, ¿verdad? X a la 3 sobre 3, 3 sobre 3, estos se van a eliminar, ¿verdad? Porque 3 al multiplicar por un tercio se elimina, entonces más la constante integración, esto es igual X a la 3 más C, ¿verdad? La constante integración, ahí está resuelto. Otra integral. Integral de 5 de X. Esto es igual a la integral de X, es la diferencial. Ahora, cuando solo aparece una constante sola, el resultado va a ser 5X. ¿Por qué? Porque cuando nosotros derivamos 5 por X, la derivada es 5, ¿verdad? Entonces, por eso, entonces en este caso, la integral de una constante es la constante multiplicada por X más la constante de integración. O sea, se puede decir que hay otra fórmula cuando hay la integral de una constante, porque en la integral siempre va la notación de X, ¿verdad? O sea, la integral de AX de X va a ser igual a X más C, ¿verdad? Por eso es que aquí me quedó 5X más C, ¿verdad? La integral de 5 de X de X. Bien. Ahora, inciso C. Tenemos integral de menos 4 sobre X o sobre raíz cuadrada de X. Raíz cuadrada de X le aplico esta propiedad, ¿verdad? Esto es como que tuviéramos, ahora, menos 4 es una constante, sale de la integral. Entonces aquí va a quedar 1 sobre X a la 1 medio, ¿verdad? Le aplico esta propiedad de potencia, ¿verdad? Un radical equivale a una potencia con exponente fraccionario. 1 sobre X a la 1 medio. Entonces, y 1 sobre X a la 1 medio le aplico la otra propiedad, ¿verdad? Que me dice que A sobre A a la N, es como que tuviera 1 igual a la menos N, es equivalente, ¿verdad? Es igual a la menos N, ¿verdad? A la menos N. Que lo he estado escribiendo acá, ¿verdad? Así, mano alzada acá, de un poco torcido, pero ahí se entiende la. Bien, entonces, esto se reescribe, ¿verdad? Esto equivale a decir menos 4 por la integral de X a la menos 1 medio. Y a este le aplicamos la primera fórmula, ¿verdad? Menos 4 por X a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1. Entonces me va a quedar un medio positivo sobre 1 medio. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí es como que tuviera un 1 multiplicando a X. 1 entre 1 medio. Ustedes dividan. ¿Cuánto da? 1 entre 1 medio. La calculadora, 2. Entonces, esto me queda la constante menos 4, que va a multiplicar a 2, que es la división de 1 entre 1 medio. Aquí hay algo que no está, tengo que. Bueno, ahí. No está bien escrito. Bien, entonces me queda menos 4 por 2X a la 1 medio. Esta constante puede multiplicar por el coeficiente, entonces me queda menos 8X a la 1 medio, ¿verdad? Y ese a la 1 medio más C, ¿verdad? Estoy comiendo la constante integración. Medio más C, ahí sí. Menos 8X a la 1 medio más C, ¿verdad? Precaución, las variables no pueden sacarse del signo integral, es decir, que solo se puede sacar las constantes, ¿no? Solo este teorema no aplica para variables, solo las constantes pueden salir
del signo de integral, como en estos casos, ¿verdad? Todos los que hemos visto acá, ¿verdad? Ya si se hace eso, ya es incorrecto, ¿verdad? Las variables no pueden sacarse el signo de integral. Por ejemplo, acá sale x por e a la x de x es diferente de x por la integral de e a la x de x. Estos son, porque no se pueden sacar, estas son expresiones diferentes. Teorema 2. La integral de la suma o resta de dos o más funciones es igual a la suma o resta de sus integrales. Por ejemplo, integral de f de x más g de x es igual a integral de f de x más la integral de g de x. Ejemplo 3, tenemos integral de x cuadrado más 3 menos 4e a la x. Esto es igual a la integral de x cuadrado de x más 3 por la integral de dx menos 4 por la integral de x. Entonces, aplicando la primera fórmula, ¿verdad? La mayoría, esto va a ser igual. Para la primera integral, x a la 2 más 1, me va a quedar x a la 3 sobre 2 más 1, 3, ¿verdad? Más la integral de una constante, que la integral de una constante va a ser la constante multiplicada por x, ¿verdad? Me queda 3x, ¿verdad? Porque si lo derivamos me queda 3 como lo original. Y la integral de menos 4, la constante salió, ¿verdad? Menos 4. Ex, la integral de x es la misma x, ¿verdad? Según la fórmula x. Más c, más la constante de integración. Aquí este sería el resultado para el primero, ¿verdad? Ahora resuelva.